Aquí estamos delante de ti. Que seas tú obrando a través de tu palabra maravillosa, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Convéncenos de pecado, de justicia y de juicio, para que podamos, Señor Jesucristo, andar bien delante de ti, arrepentirnos de todo aquello que nos estorbe delante de ti. Por tu palabra, Señor, haz tu obra en nosotros. Maravilloso Jesús. Esperamos y confiamos en ti, Señor bendito. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más alta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más ancha que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Amén, aleluya. Gracias al Señor por su misericordia. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan. Dándole la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan en esta hora, que aceptaron la invitación y están acá para escuchar la palabra del Señor. A ver, todos los amigos pueden levantar sus manos para ubicarlos. Los que nos están visitando, que aún no hacen parte de esta iglesia, por allá, por acá, bienvenidos, Dios les bendiga, por allá también Dios les bendiga. Bueno, este sermón va en parte dirigido hacia ustedes, para que puedan conocer un poco más acerca de la palabra del Señor. Amén. Entonces les invito a que por favor estén un poco atentos. Vamos a estar viendo unos textos acá en la pantalla para que estemos bastante concentraditos allí y podamos aprender la palabra del Señor en esta hora. Amén. Entonces vamos a ubicar el Evangelio según Juan capítulo 3, versículo 16. El Evangelio según Juan, versículos 16, 17 y 18. Hay un tema que quisiera tratar en esta hora y le he titulado La condenación y Jesucristo. Amén. Ese es el tema, la condenación y Jesucristo. Vamos a ver estos dos temas o este tema a lo largo y ancho de varios versículos de la palabra del Señor. Entonces, el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17 y 18. Dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Pueden estar cómodos. Como les decía, el tema es la condenación y Jesucristo. Bueno, es bien sabido que de pronto vamos a una universidad, a un plantel educativo, llámese corporación, instituto técnico, siempre se basan los estudios o se dan a través de libros, ¿no? Por ejemplo, yo que estudié administración, me tocó leer bastante lo que fue Taylor, Fayol, Max Weber y así muchos otros más. De pronto en economía leen a quién, a Carls. ¿A quién más? Engels, ese mismo. En psicología, por ejemplo, he escuchado a John Piaget, algo así. Y así, cada carrera tiene algunos autores y algunos libros en los cuales se basan para adquirir ese conocimiento que necesitan, para aprender los principios y verdades que necesitan para poder ejercer esa carrera en la cual se quiere desempeñar en la vida. ¿Cierto? Pero entonces acá de pronto no estamos estudiando para una carrera profesional o una carrera técnica, no. Aquí estamos estudiando la palabra del Señor para ver cómo nos conducimos bien delante de Dios. Porque Él es el creador del universo. Y no solamente es el creador del universo, sino que también Dios es el sustentador del mismo universo. Así que si hoy estamos con vida es porque Dios nos está sosteniendo. Dios nos está dando la vida. Dice la palabra del Señor que de Jehová es la tierra, su plenitud, ¿verdad? Y todo lo que en Él habita. Así que somos de Dios. Así que si hay alguna manera de descubrir, de entender, de conocer cómo debemos conducirnos delante de Dios, pues debemos correr a estudiarla, a aprenderla, ¿verdad? Y lo encontramos en la palabra del Señor. De pronto no es como en administración, un libro sobre administración, principios administrativos, Taylor, Fayol, no, es la palabra del Señor. De pronto no son esos autores famosos, pero fueron personas, hombres de Dios, a quienes Dios inspiró a lo largo de muchos años para que pudieran expresar lo que Dios quería que expresaran. De tal manera que hoy en día aquí tenemos todas esas palabras, ¿verdad? Escritas, y nos sirven para conocer y entender cómo debemos conducirnos delante de Dios. Así que estos textos que vamos a leer a continuación nos van a ayudar a entender, a conocer cómo estamos delante de Dios y qué debemos hacer en caso de que no estemos bien delante de Dios. Así que les ruego, les pido que estemos muy atentos. Amén. Vamos a iniciar entonces. Dijimos que el tema era la condenación y Jesucristo. Amén. Entonces, en primer lugar vamos a ver algo. Vamos a tratar este punto de la condenación. ¿Cómo así que la condenación? ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata? ¿Por qué viene esto? Vamos a leer entonces un texto de la palabra del Señor. Vamos a hacerlo allá en Eclesiastés. Vamos a ubicar Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Y los amigos nos van a ayudar ahora que lo ubiquemos. Me van a ayudar en voz alta. Vamos a leer este versículo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. A ver, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. ¿Eso lo estoy diciendo yo? No, ¿verdad? De pronto lo está diciendo el pastor de la iglesia. No, ¿cierto? ¿Lo está diciendo quién? La palabra bendita y sagrada de Dios. Y Jesucristo dijo: el cielo y la tierra se va a acabar, pero mi palabra nunca se va a acabar. Así que la palabra del Señor es lo más verdadero, efectivo y eficaz que tenemos. Y la palabra del Señor nos está diciendo que ciertamente no hay ni siquiera un solo hombre en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Vámonos allá a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, vamos a estar atentos también para leerlo en voz alta. Capítulo 6, versículo 36. Segunda de Crónicas 6, versículo 36. Vamos a leerlo en voz en alta. 1, 2, 3. Bueno, miren lo que dice la palabra del Señor. Si pecaren contra ti,
Y miren lo que afirma la palabra del Señor nuevamente. Pues no hay hombre que no peque. Y allá en el otro decía, no hay hombre que nunca peque. Conclusión, todos los hombres pecan o pecamos. Amén. Tremendo, ¿no? Pero así lo dice la palabra del Señor. Todos los hombres pecan. Entonces vámonos ahora, Salmo 14, versículo 2 y 3. Salmo 14. Porque en medio de esta situación, Dios hizo algo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? O Jehová. Jehová miró desde los cielos, ¿cierto? Que dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y el 3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque todos los seres humanos pecamos. ¿Será que somos pecadores o será que no somos pecadores, los seres humanos? Ahí está la palabra del Señor. Y hay una prueba, pero diríamos que para cerrar este punto como con ¿qué podríamos decir? Con broche de oro, aunque esto es bastante fuerte, pero como para entender bien el concepto y cerrarlo más que bien, vámonos a Romanos. Yo diría que la prueba reina de que los seres humanos somos pecadores está aquí. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que si una persona no comete pecado, nunca va a morir. ¿Y quién de los que estamos aquí no se va a morir? Si cada día cumplimos un año y otro año, y cada año que cumplimos más nos acerca más a la muerte, desafortunadamente. ¿Pero por qué existe la muerte? Dice que la muerte entró al mundo, ¿por qué? Por el pecado entró la muerte. Y no solamente entró la muerte al mundo por el pecado, sino que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que podríamos decir que la prueba reina de que una persona es pecadora es que muere. ¿Qué podríamos decir acerca del pecado? Algunas formas del pecado, cómo pecan las personas, o cómo pecamos. Porque ya nos quedó claro esto, ¿no? Ahora vamos a ver algunas manifestaciones del pecado. Gálatas capítulo 6, versículo 19. Gálatas 6, versículo 19. Vamos a ver qué nos dice allí acerca de esas manifestaciones del pecado. Cómo pecan las personas, cómo peca el ser humano. Gálatas 5, perdón. Gálatas 5, 19. Allí eso. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. El adulterio se refiere cuando una persona tiene a su esposo y adultera el pacto del matrimonio, de pronto uniéndose con otra persona. Ahí adultera el pacto del matrimonio. La fornicación es aquella relación sexual que se tiene con la persona que no es el esposo, con la que no se ha casado. Sabemos que Dios estableció el matrimonio y Él manda a que esto ocurra, pero dentro del matrimonio, lo que son las relaciones sexuales. Todo aquello que se haga con una persona que no es el esposo o la esposa es ese pecado de fornicación. Tenemos la inmundicia y la lascivia, que tiene que ver en la parte sexual también. Continuemos, versículo 20. Versículo 20. También está el pecado de la idolatría. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios, que no sea Dios, es un ídolo. Amén. Tenemos hechicerías, cuando se consulta a los hechiceros y se practica muchas de este tipo de cosas, eso es pecado. Tenemos enemistades, cuando alguien tiene un enemigo. Y no voy a decir que levante la mano que ha tenido un enemigo, porque no es la idea. Pero, ¿cuántos no han tenido un enemigo? Le hizo algo. Es que ese vecino me echa la basura siempre enfrente de la casa. Es que ese pelado siempre me la monta. Es que el otro, siempre pasa algo y crea rencilla, crea cosas entre personas y resultan las enemistades. Y resulta que cuando yo tengo un enemigo, eso es un pecado. Pecado de la enemistad. Los pleitos. ¿Cuántos no han peleado? Cuando una persona pelea con el otro y ya me la hizo y me la va a pagar. Me la paga porque me la paga. O de repente pasó algo. No, pero es que comienza la discusión y pum, llegaron al pleito. Eso es pecado. Los celos también, pecado. Iras. De pronto cuando ya está esa incomodidad, esa rabia, ya no es rabia, sino que va una ira que la persona no piensa para actuar, sino que mejor dicho, eso es pecado. Las contiendas, las disensiones, las herejías. 21, versículo 21.
versículo 21. Las envidias, eso es pecado. Homicidio, bueno, ya yo creo que eso sí está claro que es un pecado. Las borracheras, eso es pecado. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Porque eso es pecado. Cierto que sí. Pero vamos a ahondar un poquitico más en esto, porque es que a veces dicen, no, pero es que yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no le hago nada malo a nadie. Vamos a ver qué dice allá Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6 dice algo interesante acerca de esto, porque a veces como que le damos más valor a un pecado que a otro. Ay, este pecado es más grande, este pecado es más pequeño. Pero vea, yo lo he dicho así, así como todo número multiplicado por 0 da 0, así todo pecado que el ser humano comete es pecado y lo convierte en un pecador. Amén. Y aquí lo dice la palabra del Señor. Bueno, no lo dice, pero da como una idea. Proverbios 6, versículo 16. Proverbios 6, 16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Versículo 17. Dice: los ojos altivos. ¿Sabemos qué son los ojos altivos? No, la altivez. Cuando uno mira al otro por encima de los hombros y uno se cree más que el otro, eso es altivez. Eso lo aborrece el Señor, eso es pecado. La lengua mentirosa. ¿Quién se comió la tajada? Yo no fui. Mentira. ¿Cierto? Las manos derramadoras de sangre inocente, ya sabemos que es los que cometen homicidio. Versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, esa persona que siempre está maquinando lo malo y buscando la forma de hacer el mal al otro, pecado. Los pies presurosos para correr hacia el mal, esa persona que siempre está pendiente para hacer lo malo también y va y lo hace, mejor dicho. 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo eso? Miren que ahí decía los que cometen homicidio, ¿verdad? Los que derraman la sangre de personas inocentes, ¿cierto? Los que matan. Pero en esa misma balanza coloca también a los que hablan mentira, ¿verdad? Porque de pronto la persona dice, yo no robo, yo no mato. Pero aquí está diciendo que todas esas cosas son pecado delante de Dios. Podríamos decirlo así de una manera, una pequeña mentira es mentira y es pecado. ¿Y qué tal si nos vamos a Apocalipsis un momentico? Vámonos a Apocalipsis. El último libro de la Biblia, Apocalipsis. Vamos a ver. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que mira, en ese poco de pecados que están allí, mira cómo dice, todos los mentirosos. Así que de pronto no hay excusa para decir, es que yo no robo, yo no mato, yo estoy bien delante de Dios. Miren que hasta podríamos decir que una pequeña mentira, por decirlo así, es pecado. Y todos los mentirosos no estarán en el reino de los cielos. Así que de pronto en esta hora no tenemos excusa, ¿verdad? Para decir, no, yo estoy limpio, yo no he hecho nada malo. Amén. Y hay otro poquito más. Miren lo que dice la Biblia acerca del pecado, porque si ya hemos cometido pecado, ¿cómo hago yo para quitarme el pecado? Para borrar mi pecado delante de Dios. Porque todo aquel que ya ha cometido pecado ya es un pecador. Pero ¿cómo hace la persona para borrar ese pecado? ¿Cómo hago yo para quitarme el pecado que he cometido? Para borrar esa mentira, esa borrachera que me pegué, ese homicidio, esa envidia, eso que hice. ¿Cómo me lo borro yo delante de Dios? ¿Cómo hago? ¿Será que yo puedo borrar el pecado que cometí yo por mi fuerza, por mis medios? Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías 2, 22. Aunque te laves con lejía y amontones, lejía allí es lo que nosotros conocemos como hipoclorito de sodio, el límpido. Aunque te laves con límpido y amontones sobre ti jabón sobre ti,
la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. O sea que yo por mis propios medios, lo que yo quiera buscar, la forma que yo quiera utilizar, yo no puedo borrar mi pecado, el pecado que he cometido delante de Dios. Amén. Entonces, vemos que todo ser humano es pecador. Vemos los tipos de, las maneras, pues, algunas maneras, la forma de cómo el ser humano comete pecado delante de Dios. Y que por causa de eso no estarán en el reino de los cielos. Pero miren lo que dice, lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Lo que estamos hablando de la condenación. Vámonos un momentico a Hebreos capítulo 9. 9, 27. Hebreos 9, 27. Porque estamos llegando ya a este puntico de la condenación. De la manera que está establecido, oígase bien, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que todas las personas pecadoras, por lo tanto se muere y después de la muerte viene el juicio. Esa es como la ruta a seguir de todo ser humano. Pero miren lo que dijo Jesucristo también. El Evangelio según Juan capítulo 5. El Evangelio según Juan capítulo 5 versículo 27. Habla acerca del juicio también. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Está hablando de quién aquí? De Jesucristo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la condenación. ¿Y de quién? Y de Jesucristo. Hasta el momento ya estamos culminando la parte de la condenación para luego pasar a Jesucristo. Pero dice que también le dio autoridad de hacer juicio. ¿A quién? A Jesucristo. Él es quien va a llevar a cabo y va a efectuar ese juicio, el juicio final para con todos los pecadores. Pero hay algo más. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Ustedes miren, ustedes todo lo que hemos visto por la palabra del Señor. Primero, todos los seres humanos son o somos pecadores, ¿verdad? Por causa del pecado viene la muerte. Aquí nos dice que todos los que estén muertos, los que estén en los sepulcros, oirán la voz de Jesucristo y saldrán a resurrección. Uno resurrección de vida y otro resurrección de condenación. O sea que después de la muerte hay una resurrección, viene el juicio y luego del juicio viene la condenación. Para todos los que hicieron lo malo, ¿cierto? Ahí habla de los que hicieron lo bueno. Pero hemos visto por la palabra del Señor que ¿quién hace lo bueno? Ni aún. Porque ya con solamente echar una mentira ya se es merecedor de ir a la condenación. Entonces miren ustedes el panorama en el que el ser humano se encuentra frente a Dios. Por eso que la Biblia también es, ¿qué es la Biblia también para nosotros? Es como un ¿qué? Como un espejo en el cual nos podemos mirar. Porque en la casa yo me acomodo bien la corbata, la camisa y me miro en el espejo. Pero espiritualmente, ¿cómo hago yo para verme cómo estoy? Espiritualmente delante de Dios. Tenemos la palabra santa y bendita de Dios. Amén. Y en ella estamos viendo la condición espiritual del ser humano. Así que eso es lo que es la condenación, ¿verdad? Eso es la condenación. Y para allá va el ser humano. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Jesucristo también. Isaías 53. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay en él, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De quién creen ustedes que está hablando allí? De Jesucristo. De lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario.
hace ya casi 2000 años. Dice que Él sufrió, el 4, el anterior, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotar. Ay, pobrecito, lo azotaron. Ay, lo que le pasó allá en la cruz. Y en Semana Santa uno ve las películas. Ay, mira cómo lo trataron. Ay, qué tristeza. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero ¿qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que ocurrió allí con Jesucristo fue algo extraordinario. Cuando Juan lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en la cruz se estaba efectuando lo que es la expiación. ¿En qué consistía la expiación? Consistía en cubrir el pecado del pecador, valga la redundancia, por medio de un cordero sustituto, un animalito inocente que no había cometido el pecado. Dios le permitía al pecador llegar ante el sacerdote, reconociendo que era pecador. Yo soy pecador, eché una mentira, yo hice algo malo, soy pecador. Aquí traigo un animal inocente, un cordero, para que tome mi lugar, porque yo debo morir, yo debo ser condenado porque cometí pecado. Pero Dios le permitía al hombre llevar a un sustituto, alguien que tomara su lugar frente a la justicia divina, que decía: el que peque va a morir, va a ser condenado. Pero Dios permitía la expiación. Se llevaba este cordero. El cordero era llevado a un lugar de sacrificio. El sacerdote ponía las manos sobre el animal y la persona que iba también. En ese momento los pecados de esa persona pecadora pasaban a ese animal. Y no moría el pecador, sino que moría ese cordero sustituto, porque lo estaba reemplazando, estaba tomando su lugar frente al juicio de Dios. Así que era juzgado ese animal sustituto en vez del pecador, y el pecador quedaba suelto de sus pecados. Eso era la expiación. Los pecados quedaban cubiertos por medio de un cordero sustituto. Cuando Juan ve a Jesucristo, dice: he aquí el Cordero de Dios. No era el cordero que llevaba el pecador, no era el cordero que llevaba el pecador, era el cordero que suministró el mismo Dios. No fue que alguien lo buscó, Dios suministró este cordero, que no era nada más y nada menos que Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Por aquí lo está diciendo Isaías 53, versículo 5, lo que estamos leyendo. Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz. Para tener paz con Dios debíamos ser castigados. Eso es como cuando el niño en la casa hace algo malo, ¿verdad? De pronto pongo el mismo ejemplo de siempre. No juegues con el balón aquí en la casa, que vas a romper el florero, vas a romper el televisor. ¿Y qué hace el pelado? Comienza a jugar con el balón. ¿Y qué pasa con el balón y el televisor? Se parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué merece ese muchacho? Ser castigado, ¿verdad? Una vez que es castigado, que se le da pan o que se le manda para el cuarto, ya quedan a paz, ¿cierto? El niño y el papá quedan a paz, ¿cierto? Pero él es castigado y luego quedan a paz. El ser humano también hizo lo malo, ¿verdad? Es pecador y debe ser castigado, podríamos decirlo, para después estar a cuentas con Dios, a paz. El problema de esto es que el castigo por el pecado es un castigo eterno. El muchacho hizo lo malo, le pegaron y quedaron a cuenta, pero el castigo del ser humano es eterno. Así que nunca íbamos a estar a paz con Dios, ¿verdad? Pero gracias al Cordero que nos dio nuestro Dios, a Jesucristo, digo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Como Él llevó nuestro castigo en la cruz, ya nosotros ahora podemos tener paz con Dios. Amén. Qué maravilloso lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por su llegada fuimos nosotros curados. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. Nosotros en el infierno teníamos que ser destruidos allá. Nos iban a mandar para allá por toda la eternidad, a sufrir por la eternidad. Pero Él fue molido por nuestros pecados. Éramos nosotros los que teníamos que ir a sufrir por la eternidad, pero Él fue molido por nuestros pecados. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Como lo leímos ahorita, todos pecadores. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Miren qué maravilloso. Eso no fue un rito, no fue un cuentico de hadas. No. Lo que pasó en la cruz del Calvario hace casi 2000 años fue que hubo alguien que tomó tu lugar y mi lugar, que llevó tu pecado y mi pecado. Amén. Qué maravilloso. Isaías 53, versículo 7.
Angustiado él. El anterior, Isaías 53:6. El anterior. Mas Jehová cargó él el pecado de todos. Listo, ahora sí, pasemos al 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Continuemos. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Continuemos, el 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren que Jesucristo nunca cometió pecado, ¿verdad? Pero murió por el pecado de todos nosotros. Amén. El 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Amén. Por eso murió Jesucristo en la cruz, para hacer expiación por tus pecados y por mis pecados. Él fue ese cordero sustituto tuyo y mío, para que tus pecados puedan ser cubiertos delante de la presencia de Dios, para que ya Dios no los vea más. Amén. ¿Cuántos creen esto en esta hora? Es palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y más que palabras, es una realidad de nuestras vidas. Los que hemos conocido al Señor Jesucristo, andamos con Él, sabemos que Él es verdad, que Él es real, que Él murió por nuestros pecados, pero también resucitó y está vivo y vive en medio nuestro. Así que esto no es un cuentico. Por eso pregunto, ¿quién cree en esta hora? Ya hemos visto entonces la condenación, ya hemos visto a Jesucristo. En estos minuticos que nos restan, vamos a ver algo que leímos aquí en Juan 3:17. Juan 3:16, perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oye, ¿a quién amó Dios? Al mundo pecador. A todos nosotros que nos habíamos descarriado del camino del Señor, que andábamos en ese camino ajeno a la voluntad de Dios, ofendiéndole, porque el pecado ofende a Dios, porque Dios es santo, Él es puro, Él es perfecto, y el pecado es contrario a Dios. Así que cuando uno peca, ofende a Dios. ¿Y por quién murió Dios? Por el mundo pecador. Porque dice la palabra del Señor que más Dios muestra su amor para con nosotros. Él dice, bueno, está bien que alguien puede morir por otro, ¿verdad? Y dice, está bien que alguien se atreviera, osara morir por otro, ¿verdad? Si alguien se atreviera lo haría, pero lo haría por alguien bueno, no por alguien malo. Mas Dios muestra en que nos ama, en que siendo nosotros malos, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor lo hizo, porque te ama a ti, me ama a mí, y no quiere que ni tú ni yo nos vayamos para el infierno. Él no quiere que suframos, no. Por eso en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros. Amén. Porque te ama, porque me ama y quiere el bien para nosotros, porque Él nos ha amado con amor eterno. Amén. Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿quién tiene vida eterna? Todo aquel que en Él cree. O sea que está la condenación y está Jesucristo. Pero ¿cómo hago yo para no ser condenado? Creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Continuemos al 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado. Amén. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ya ha sido condenado el que no cree en Jesucristo? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Es que no hay otra opción, no hay otra alternativa para ir al cielo, sino Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y dígame usted, ¿dónde más consigue usted el perdón de sus pecados si no es a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz? No hay otra opción. Yo soy el camino, no hay otro camino. Por eso dice, ¿quién es el que es condenado? El que no cree en Jesucristo. Amén. ¿Será que hay alguien aquí que se atreva a decir que no cree en Jesucristo? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Yo creo que aquí todos creemos en Jesucristo.
Pero ya finalizando, quisiera aportarle algo más acerca de esto de creer. Porque muchos dicen, ay, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. ¿Verdad? Pero es que creer es un poco más allá de decir yo creo. Es un poquito más allá. Vámonos a Santiago. Porque no basta, querido amigo, con que tú en esta hora digas, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Yo estoy creyendo en Jesucristo en esta hora. Yo creo en Él. Pero creer no es así nomás, como dice un cantante nuestro. Amén. Creer no es así nomás. Miren lo que dice la palabra del Señor. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14. Estamos finalizando. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí dice que una fe sin obras no sirve, ¿verdad? Que una fe lleva obras. El 15, aquí hay un ejemplo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, de la comida, del vestido, ¿verdad? Ese es un ejemplo que coloca allí. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecharán? ¿De qué aprovecha que la persona le diga, ay, sí, dice que hay una persona que está desnuda, no tiene para cubrirse, para calentarse, y no tiene para el alimento? Y yo le digo, bueno, vayan, aliméntense y cúbranse, pero ellos están desnudos, no tienen con qué comer. ¿De qué sirve eso? De que yo le diga eso, de nada, ¿verdad? Yo debo decirle y debo, mira, caliéntate, vamos, aquí está un abrigo, caliéntate, aquí está la comidita, ve, come. ¿Cierto que sí? Es diciendo y haciendo. Amén. El 17. Así también la fe. Es diciendo y haciendo. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que si yo creo en Dios, no es decir yo creo en Dios, es vivir para Dios, es vivir con Dios. Amén. Amén. Cuando uno cree algo, uno vive de acuerdo a lo que cree. Hay creencias en la juventud acerca de algunos pensamientos, no sé, de tristeza, de cosas, y hay un movimiento de pronto emo, qué sé yo, y la persona que cree eso, se viste incluso de acuerdo a eso, a ese luto, no sé, esa tristeza que quieren expresar, no sé, pero una persona viene que cuando cree algo, tiene una postura, actúa de acuerdo a eso. Amén. Así que si yo digo que creo en Dios, y no vivo con Dios, no vivo para Dios, no busco a Dios, ¿será que estoy creyendo en Dios? Esa es una fe sin obras, es una fe muerta. Así que si yo digo que creo en Dios y Dios me dice a mí que es a través de Jesucristo que yo debo andar, que Él es el camino, la verdad y la vida, que si yo quiero estar bien con Él, agradarle a Él, debo seguirle a Él. ¿Qué debo hacer yo entonces si tengo fe? Seguir a Jesucristo. ¿Amén o no? Por eso hablamos de la condenación y hablamos de Jesucristo, que el que cree en Jesucristo, pero ay sí, yo creo que Jesucristo murió por mí, yo creo que murió por mis pecados, pero estás allí, sigues de pronto en esa vida de borrachera, con todo el perdón, en esa vida de pronto de la mentira, en esa vida de muchas cosas que leímos allí. ¿Será que tú estás creyendo en Dios? Es una fe sin obras, ¿verdad? Yo te quiero invitar, querido amigo, en esta hora, a que tú creas en Jesucristo, para que no vayas a la condenación. Mira que lo que Él hizo en la cruz fue para salvarte a ti, para salvarme a mí. Esto no es un asunto nada más de venir aquí a los cultos y tocar palmas y vestirnos así, no. Es un asunto de creer en Jesucristo, de recibir el amor de Dios a través de Él. ¿Será que usted no quiere recibir el amor de Dios? ¿Cómo lo recibe? Creyendo, siguiendo a Jesucristo. Diciendo, aquí estoy yo en esta noche, yo quiero seguir a Jesús. Yo no me quiero perder, yo me quiero salvar. Aquí estoy yo y quiero seguir a Jesús. Yo no sé si hay un amigo aquí en esta hora que dice, hombre, yo creo en Jesús, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero ver la mano levantada de ese amigo que dice, yo creo en Jesús y voy a seguir a Jesús. Voy a entregarle mi vida a Él. Porque ¿a quién iremos? Dice la palabra del Señor que había mucha gente que iba detrás de Jesús, porque Jesucristo multiplicaba los panes y los peces. Él daba la comida. A muchos también los sanaba. Pero ¿de qué te sirve que te sane? ¿De qué te sirve que te dé comida si te pierdes? No te sirve de nada. Muchos iban por interés a Jesucristo, porque querían tener muchas cosas. Pero Jesucristo los enfrentó y les dijo muchas cosas. Le dijo, ustedes me siguen a mí porque yo les doy muchas cosas. No porque de verdad me creen a mí, me quieren seguir a mí. Y los enfrentó y todas esas personas se fueron, no lo siguieron más. Y cuando esas personas se fueron, estaban los 12 apóstoles allí y le da la vuelta y le dice a ellos, ¿y ustedes qué? ¿También se van? ¿También me están siguiendo por los beneficios?
Y uno de los apóstoles le dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros no seguimos a Jesucristo por religión, lo seguimos porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma para salvarnos, no hay otra forma. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna. Así que yo invito a ese amigo que levantó su mano que venga aquí adelante. Vamos a orar por ti, para que el Señor te ayude, te fortalezca, para que puedas continuar con Él, para que puedas seguir una vida con Él y le conozcas aún más y mejor. Y Él entra a tu vida y toque tu corazón, tu alma, te renueve, te restaure, te fortalezca. Puede arrodillarse allí, vamos a orar por ti. Otro amigo que diga: yo creo en Jesucristo, yo no me quiero perder, venga acá adelante, vamos a orar por ti. No vamos a hacer nada sino decirle: Señor, aquí está este joven, aquí está esta joven, quiere seguirte. No te busca por los beneficios, te busca por lo que tú eres, porque tú eres Dios, porque tú le amas. Alguien más que venga. Allá en Apocalipsis leímos, Apocalipsis 21, 18, 21:8 leímos. Y decía la lista, había una lista de los que se van a perder. Y hay unos que encabezaban, y mira, pero los cobardes e incrédulos, esos cobardes son los que no toman la valentía de decir: yo voy a seguir a Jesús contra la corriente, aunque muchos se burlen, aunque muchos me critiquen, yo voy a seguir a Jesús. Tienen esa valentía, no son cobardes. A eso se refieren, a los que no son cobardes, a los que son valientes, porque dice que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Aquí hay 2 valientes que han pasado a arrebatar el reino de los cielos, a tomarlo. Hay alguien más que no quiere ser, con el perdón de la palabra, no quiere ser un cobarde, que quiere tomar esa valentía de decir: yo sigo a Jesucristo, yo voy por mi salvación, yo no me quiero perder. Hay alguien más que viene. Aquí está la puerta abierta. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entra no se va a perder. Amén. Eres el camino, eres la puerta, Él es la luz, Él lo es todo para ti en esta hora. No desaproveches esta oportunidad. Vamos a orar en esta hora entonces por estos jóvenes que han pasado.